Floricanto presenta. Número 80 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Pregunta: ¿cómo se difunde esta buena noticia? Recordad que el punto anterior había sido ¿cuál es la buena noticia? ¿No? La buena noticia es Jesucristo, Él, su persona, su llegada, su venida. Y ahora la pregunta es ¿cómo se difunde esta buena noticia? Y la respuesta es: desde el primer momento los discípulos desearon ardientemente anunciar a Cristo, a fin de llevar a todos los hombres a la fe en Él. También hoy el deseo de evangelizar y catequizar, es decir, de revelar en la persona de Cristo todo el designio de Dios y de poner a la humanidad en comunión con Jesús, nace de este conocimiento amoroso de Cristo. Bueno, como veis aquí se repite desear ardientemente anunciar a Cristo, desear evangelizar y catequizar, deseo ardiente. Ese celo apostólico es muy importante, es muy significativo. Es una buena radiografía de nuestro corazón, es una buena radiografía de nuestra fe. Dime cómo es tu celo, tu deseo de que Cristo sea conocido y amado, y te diré cuánto le amas y cuánto le conoces. Es un indicativo que no falla, que no falla. A la hora de traducir el primero de los mandamientos de la ley de Dios, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. A veces uno dice, bueno, ¿yo cómo puedo medir ese amor, no? Existe un termómetro, un amormómetro, podríamos decir, de nuestra relación con el Señor. Sí existe. Existen indicios muy claros, ¿no? Uno, por ejemplo, es este. Es el celo apostólico, es el deseo de compartir la gracia con la que uno se ha encontrado, ¿no? El hecho de que uno tenga un celo ardiente, un deseo ardiente de dar a conocer a Jesucristo a los demás, pues es indicativo de la conciencia que él tiene del don que ha recibido y de cómo le ama personalmente. Si no tiene ese celo ardiente, bueno, está bien, catequizar está bien, pero si no le va en ello la vida, digámoslo así claramente, ¿no? Si no le va en ello la vida, quiere decir, ¿no?, que la vivencia del primer mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, pues todavía está lejana, está lejos de vivir ese primer mandamiento con intensidad. Dice Efesios 3:8, ¿no? Anunciar la inescrutable riqueza de Cristo. No puede hacer otra cosa. El que se ha encontrado con Cristo no puede por menos que hacer eso, ¿no? Anunciar la inescrutable riqueza de Cristo. Siempre nos quedaremos cortos hablando de Jesucristo. Nunca hablaremos suficientemente de Él, ¿no? Hay más textos también, más textos que son muy indicativos. Por ejemplo, Hechos 4:20, cuando los apóstoles, algunos de ellos no habían sido hechos prisioneros, y se les dice: cuidadito, bueno, vais a salir de la cárcel, pero cuidadito con que nos enteremos de que seguís hablando y predicando de ese Jesucristo, ¿no? Ellos dicen, no, nosotros no podemos, por menos de hablar de lo que hemos visto y oído, Nosotros además tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros, ¿qué otra cosa podemos hacer? Hablar de lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de ser testigos de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Fijaros cómo comienza la primera carta de San Juan. La primera carta de San Juan. Él tiene un prólogo precioso y son 4 versículos que dicen así: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, pues la vida se hizo visible, y nosotros hemos visto, damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que estéis en comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Es que si no, el gozo no está completo. El haberse encontrado con un tesoro y no compartirlo, el gozo no es completo. El gozo es completo cuando uno
eso que ha recibido gratis, habéis recibido, dadlo gratis, ¿no? Ver y oír, ¿no?, el don de Dios y convertirse en testigo, ¿eh? Podríamos decir que el vidente es viviente, ¿eh? y se convierte en testigo. Uno ve el don de Dios y lo vive, lo hace su vida y se convierte en testigo. Testigo de Jesucristo, testigo de Él, ¿eh? No nos predicamos a nosotros mismos, ¿eh? Eso lo tenemos muy claro. No nos predicamos a nosotros mismos. Somos la voz, no somos la palabra. No. El Señor nos pide poner voz, nuestra voz a esa palabra, ¿no? No nos predicamos a nosotros mismos. Al igual que Jesús también en el Evangelio de San Juan insiste, ¿no? Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Fijaros, eso dice Jesucristo con respecto a que Él no habla nada por cuenta propia, sino que la palabra que le da el Padre, esa es la palabra que Él nos comunica. Jesucristo es el revelador del Padre. Bueno, pues si Jesús es el revelador del Padre y nosotros, ¿cómo vamos a hablar por cuenta propia? ¿Cómo vamos a predicarnos a nosotros mismos? Nosotros no estamos para lucirnos delante de alguien, ¿no? Nosotros no estamos para lucirnos, sino para transmitir la luz de Cristo. No es lo mismo transmitir luz que lucirse. Y nosotros estamos llamados, como Juan el Bautista, a decrecer para que Cristo crezca, a escondernos para que sea Cristo el que manifieste ante el mundo, ¿no? Lo cual también es todo un estilo de cómo hacer las cosas, ¿no? El que está enamorado de Jesucristo no quiere otra cosa que sea Él, ¿no? Que sea Jesucristo, el que sea conocido, el que sea amado, y para ello Él será absolutamente discreto y sabrá esconderse gozando de que Jesucristo sea conocido y amado. Florica.